Frente a terceros o de entre las partes. Y aquí lo bebí eso. Porque dice que las... Es muy obstinado para... Buenas noches, jóvenes, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Muchas Buenas noches. Buenas noches. Ya van conectándose, algunos ya menos. Vamos a ir avanzando. ¿Quiénes hicieron su tarea, jóvenes? Investigar las presunciones. Sí, licenciado. ¿Hicieron su tarea? Sí. Sí, licenciado. Vale, perfecto. A ver, pues, ¿quién me dice? ¿Quién quiere participar? Adelante, solo que vamos en orden. Y yo los escucho que investigaron de las presenciones et iure y juris tantum. Adelante, vamos a ir en orden y vamos escuchando. ¿Quién quiere empezar? Cuéntenme, ¿qué investigaron? ¿Quién quiere empezar? Buenas noches, Lick. Disculpe, es que no me sirvió la manita. Sí, adelante, adelante. Gracias. Yo lo que investigué es de que sobre juris et de jure significa derecho por derecho. Ajá. Y es más que esto, más que todo se refiere a una presunción absoluta, o sea, algo que ya está dado por hecho y que no admite ninguna prueba en contrario. Como por ejemplo yo pude investigar que esto se da mucho en lo que ya está establecido dentro de las normas. Y juris tantum, presunción solo de derecho, y esta admite prueba en contrario
ya que es algo que no está estipulado y que no es una verdad. Entonces, tiene la persona derecho a dar prueba en contrario, como por ejemplo cuando, cuando se designa una paternidad, el padre tiene derecho a probar si sí o no es el padre, y se da mucho también en los actos administrativos. Eso fue lo que yo entendí, licenciada. Muy bien. ¿Quién me habló ahorita? Fue Ana, ¿verdad? Sí, Lic. Muy bien, Ana. Vamos, gracias, Ana. Vamos ahora con Nire Gómez, que está pidiendo la palabra, y después vamos con Andy Marlon Bess. Adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Bueno, Sí, yo buenas encontré que Yuri de Yure dice que se puede definir como aquella operación por la que se acredita un hecho desconocido a partir de otro hecho, que este es Ajá. real y no admite prueba en contrario. Incluso estaba viendo una tesis donde también habla sobre eso, ¿verdad? Que casi dice lo mismo, y que el juris tantum si se refiere a lo contrario de lo que dice lo primero. Ajá. Eso Y fue lo entonces, que yo encontré. en conclusión, ¿cuál es la diferencia entonces en conclusión? Sí, bueno, es que en conclusión puede ser de que la primera, que es el jure de jure, Ajá. Juret es es la de que no jure. admite prueba o en contrario. Ajá, sí, perdón. No admite pruebas, en contrario. Y las que sí admiten pruebas es el juris tantum. Juris tantum. Ajá. Muy bien. Gracias, compañera Nire. Vamos pues, Andy Marlon y de último Melissa Rivas. Adelante. Ajá. 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 ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ajá. 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 Mientras, eso es un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Ajá. Muy bien. Está bien. Muchas gracias, compañero. ¿Cuál es uno? Sí. Para Honduras. ¿Quién me habló? ¿Quién fue el compañero que habló ahorita de las presunciones? ¿Qué me fue el nombre? Andy. Andy, ¿verdad? Gracias, Andy. Gracias, Andy. Muchas gracias. Ahora vamos con Melissa, que había pedido la palabra también. Sí, buenas noches, licenciado. Yo lo que busqué de las presunciones iure et iure es que son, presunciones que son consideradas como ciertas y que no admiten prueba en contrario. En otras palabras, podría decirse que son presunciones que toman por cierto hecho sin necesidad de demostrarlo. Tienen características como ser irrebatibles, y un ejemplo podría ser la presunción de paternidad cuando un hombre está casado con la madre del niño. También la presunción de que los actos realizados por un representante son válidos dentro de su ámbito de competencia. Y lo que investigué sobre las presunciones iure tantum son que la diferencia entre las presunciones iure et iure es que las iure y et iure son irrebatibles, pero las iure tantum permiten que las partes presenten evidencias que puedan desvirtuar el hecho presunto.
También Ajá. tiene características como rebatibles y tienen también la otra característica que es la flexibilidad, ¿verdad? Porque pueden abarcar un campo mayor porque da margen a discusión y debate en el proceso judicial. También un ejemplo podría ser la presunción de buena fe, que se puede presumir que una persona actúa de buena fe en sus relaciones contractuales, pero esta presunción puede ser refutada si se presentan pruebas que indiquen lo contrario, como en el derecho penal, ¿verdad? Que cuando se ve la presunción de inocencia de una persona, si es que hizo el hecho delictivo o no, ¿verdad? Entonces esa sería la diferencia entre la iuris et iuris y la iuri tantum. Eso fue lo que Muy bien. Muy bien, muchas gracias, compañera Melissa. Vaya, voy a darle también la palabra a las otras dos compañeras, creo que es Valeria y Brenda, que levantaron la mano. Adelante, pues. Les escucho. Buenas noches, licenciado. Yo lo que investigué de las dos es que la Juret et de Jure son como normas o mandatos y esas no se pueden destruir. Son absolutas, ¿verdad? Ajá. Y la Juri Tantum son como hechos que recaen en la parte en la que no está de acuerdo y esas sí se pueden destruir. Y las Jure et de Jure son absolutas y las Tantum son relativas. Solo. Ajá. Una admite prueba en contrario y la otra no admite prueba en contrario. Ya vamos a ver los ejemplos. Valeria me habló, ¿verdad? Sí. Gracias, Valeria. Ahora, Brenda creo que había pedido la mano y después el compañero Carlos Hernández. Adelante, pues. Brenda Noemí Juárez ya no va a hablar, había levantado la mano. Si no, vamos con el compañero Carlos, luego el compañero Gustavo y de último la compañera Sofía Castillo. Adelante, pues Carlos, Gustavo y Sofía. Adelante, Carlos, le escuchamos. Buenas noches, Lick. Creo que me conecté con el usuario de mi hermano, pero soy ¿quién me Hilda. habla? Soy Hilda, Hilda Hernández. ¿Hilda qué? Hilda Elizabeth Hernández Mazariegos. Está bien, Hilda, solo trate de cambiar su usuario para efectos de asistencia y que no haya confusión. Adelante. Sí, no me di cuenta, perdón. Yo investigué, Lick, claramente las diferencias y yo estaba viendo que el Jurim Statum significaba por ley establecida o según el Estado de Derecho. Y la referencia era la idea de que una situación o condición se establece o se regula por la ley. Y su enfoque se centraba en la ley como fuente de autoridad y regulación. En cambio, la Jure Jur significaba por derecho o según la ley. Y la referencia era de que a la idea de que los derechos y obligaciones se derivan directamente de la ley o el derecho internacional. Y su enfoque se centraba en la idea de que los derechos y obligaciones se basaban en la ley y no en la voluntad o el capricho de una autoridad. ¿Cómo me dijo su nombre? Hilda. Hilda. Sí. Gracias, Hilda. Okay. Ahora Gustavo y después Sofía. Adelante. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Lo que yo investigué de las pretensiones de Jures et de Jure, pues encontré que es una pretensión legal que no admite prueba y que esta pues no se puede destruir. A comparación de la pretensión Jures Tantum, esta se desvincula y son flexibles en un proceso procesal y en este caso pues estas sí se pueden destruir. Esto fue lo que yo encontré, Lick. Muy bien. Está bien, muchas gracias, compañero Gustavo. Ahora Sofía Castillo ya ha levantado la mano. Adelante. Buenas noches, licenciado. Lo que yo investigué fue que las pretensiones iure et iure se refieren a las pretensiones que se basan en un derecho que está reconocido en la ley y que
pues no son susceptibles de revisión o de discusión, mientras que las pretensiones juris tantum, esas aunque estén basadas en un derecho reconocido, sí son susceptibles de que puedan ser modificadas por análisis del juez o refutadas por el juez. Ajá, muy bien, gracias compañera Sofía. Y por último, para ya concluir esto, le voy a dar la palabra a María José Cabrera. Adelante. Buenas noches, licenciado. Yo lo que investigué y lo que encontré fue su finalidad de Iuri et de Iuri. Su finalidad solo es garantizar certeza jurídica plena, mientras que la otra es permitir la materia nada más. Y ahí sí solo eso encontré y que la primera Iuri et de Iuri es absoluta y mientras que la Iuris tantum es relativa. Perfecto, muchas gracias, compañera María José. Ahora ya creo que ya está claro, ¿verdad? Ya la mayoría de compañeros que participaron, les agradezco. Vamos a tomar nota ahí de su participación para los que están participando. Gracias. Efectivamente ya está claro, ¿verdad? Las presunciones juris tantum y iure et iure. La iure et iure es una presunción establecida en la ley, ¿verdad? No admite prueba en contrario. Licenciado, un ejemplo de la presunción iure et iure. La capacidad legal se adquiere a los 18 años. Si usted tiene más de 18 años, tiene capacidad legal. ¿Hay prueba en contrario de eso? No, no hay prueba. La ley dice que son 18 años y punto. Licenciado, un ejemplo de presunción juris tantum. La Constitución Política de la República de Guatemala dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la presunción, un ejemplo clásico de presunción juris tantum, porque esa sí admite prueba en contrario. Entonces, mientras no le demuestren a una persona su culpabilidad, en Guatemala existe el principio de inocencia. Y ese principio de inocencia es una presunción juris tantum, que mientras a usted no le demuestren que es culpable, usted es inocente hasta que no haya una sentencia firme donde se declare su culpabilidad, ¿verdad? O una confesión donde usted acepte, ¿verdad? Usted es inocente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa es una presunción juris tantum. Hasta que no me demuestren que una persona es culpable, es inocente. Una presunción iure et iure, cualquiera de las que están en la ley. La capacidad legal es una de ellas. Por ejemplo, lo que yo les decía, ahora, quien tiene más de 18 años es la capacidad legal o la capacidad se adquiere por la mayoría de edad, dice la ley, ¿verdad? Y esa mayoría de edad la adquirimos a los 18 años. Entonces, se presume que toda persona mayor de edad, mayor de 18 años tiene capacidad para contraer derechos y obligaciones. Por lo tanto, como la ley dice que así es, no se admite prueba al contrario, porque el derecho no se prueba. Si una norma nos dice que a los 18 años se adquiere la capacidad legal, no vamos a nosotros decir, no señor juez, no es a los 18 años. Vamos, no, porque Guatemala es, cualquier otro país puede ser otra edad, pero aquí es 18 años. Y entonces, como aquí es 18 años, esa presunción es iure et de iure, ¿verdad? Y la presunción juris tantum, ahí sí hay muchos ejemplos, ¿verdad? Ahí está el ejemplo que yo les di de inocencia, el ejemplo por ejemplo, en la paternidad. El Código Civil dice que se toma como hijo de matrimonio al tío después de ¿cuántos días? Dices. Después de cuántos días, el Código Civil lo establece en su norma y dice que después, no sé si son 180, algo así, que si los padres están casados, aunque se hayan después separados, se presume que es hijo de ese matrimonio, de esa paternidad de ese papá,
se presume que es su hijo porque estuvieron casados legalmente, salvo prueba en contrario. Si se demuestra con un ADN que no es hijo de esa persona, es un ejemplo, Arce solo es un ejemplo, entonces hasta que no se demuestre lo contrario, se presume que es hijo de Juan Pérez, por ejemplo, ¿verdad? Y hasta que no me demuestre lo contrario, ¿qué otra? Hay varias presunciones juris tantum, hay un montón en la ley, ¿verdad? Por ejemplo, la ley dice que hay, vamos a ver, que los guatemaltecos, por ejemplo, los guatemaltecos, alguien es guatemalteco porque nació en territorio de Guatemala o porque es hijo de padre guatemalteco. Si es hijo de padre guatemalteco y hace el trámite, es una presunción iure et iure. Se presume que es guatemalteco de origen porque así lo dice la ley. Punto. Y si nació en territorio guatemalteco, es una otra presunción iure et iure porque la ley dice que de jus soli, ¿verdad? El jus soli que dice que las personas que nacen en el territorio de la República se les considera como ciudadanos de origen, ¿verdad? Pero todavía la Constitución de Guatemala va más allá, ¿va? Inclusive dice los centroamericanos también ciudadanos de origen. Siempre que hagan el trámite correspondiente se les presume como ciudadanos de origen y siempre que sean hijos de padre o madre guatemalteco y hagan el trámite correspondiente, se presume también que son guatemaltecos de origen, presunción iure et iure. Presunción juris tantum, debido proceso, paternidad, filiación, cualquiera de las que esté en la ley, que mientras no se pruebe lo contrario, se tome como cierto, es una juris tantum. Cualquier otra que está en la ley, que les hablé que es la mayoría de edad, que un guatemalteco es guatemalteco de origen, que no se puede cambiar la norma porque sí lo dice y no se acepta prueba en contrario, ¿verdad? Entonces si yo les pregunto en su examen ¿qué es presunción juris tantum y qué es presunción iure et iure? Y deme dos ejemplos, ustedes ya lo pueden contestar, ya vimos la diferencia. ¿Queda claro? Pregunto, ¿queda claro? Sí, yo tengo una duda, o no sé si será así, la que usted acaba de decir es como un ejemplo, por ejemplo, desaparece una persona, lo dan por muerto, pero no, ¿cómo así? Desaparece una persona y lo dan por muerto. ¿Cómo así? Sí, digamos desaparece alguien, pero lo dan por muerto, pero si no aparece, digamos, el cuerpo y después aparece, ¿esa sería una presunción? Si alguien no aparece, vamos a ver. Es una presunción, obviamente, es una presunción juris tantum, ¿verdad? Que presumimos, inclusive el Código Civil y el Procesal Civil establece la muerte presunta. Y estuvimos hablando hace como una semana, me acuerdo yo, de la muerte presunta y de la ausencia, cómo primero se presume que una persona está ausente y se le nombra un representante, porque pues sabemos que tal vez puede estar en otro país, pero está ausente aquí en Guatemala. Y ahora cuando desaparecen, ¿verdad? Así de la noche a la mañana y no aparecen en cierto tiempo, puede ser que se presuma que esté muerta, pero RENAP nunca va a inscribir con una presunción juris tantum, nunca va a hacer una inscripción de defunción. Mientras no haya, se puede presumir y se puede llevar un trámite de muerte presunta, pero hasta que la misma no sea declarada, o sea, es una presunción que mientras no se declare, mientras no aparezca el cuerpo, juris tantum, ¿verdad? Pero no, hay que tener cuidado ahí con que desapareció la persona, no apareció en 48 horas, 72 horas, está muerta. Se tendría que hacer un trámite de muerte presunta y que la misma sea declarada. Mientras no sea declarada la misma, la persona no está muerta, ¿verdad? Hasta que no aparezca el cuerpo, bueno, se presume que falleció
y hasta que la misma sea declarada, entonces ahí sí RENAP puede decir, bueno, ya fue declarada la muerte presunta por un juez, voy a proceder a inscribir la defunción. Solo porque alguien no aparezca, no la van a inscribir. Concretamente, al ejemplo que me está dando la compañera, ¿verdad? Mientras no haya un cuerpo, RENAP presume que no hay, que la persona está viva, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que en Guatemala existe la muerte presunta y para eso se declara pues competente. Mientras la misma no sea declarada, pues no existe tal muerte. Me estoy centrando al ejemplo que está dando la compañera. Hay más ejemplos, no solo esos ejemplos. Presunciones iure et iure y iuris tantum vamos a encontrar en todas las leyes, pero ustedes ya van a saber, ¿verdad? Ahora sí ya sé la diferencia, van a decir ustedes. La ley me está diciendo que la persona mayor de 18 años tiene capacidad. Eso es iure et iure. La ley me está diciendo que una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Eso es iuris tantum. Todo lo que me va a admitir prueba en contrario es iuris tantum. Lo que no me va a admitir prueba en contrario porque la ley dice que así es iure et iure, ¿verdad? Entonces ahora, cuando ustedes miren cualquier norma procesal, civil, penal, mercantil, laboral, constitucional, ya van a saber cuando nos referimos a iuris tantum y iure et iure. ¿Está claro, compañera? Sí, Lick, ahora sí muy claro. Ya me quedó claro, Lick. Perfecto. Entonces, gracias. Si ya está claro, vamos a continuar. Vamos a ver, aquí hay el compañero Andy dice en el chat, para responderle así rapidito, ¿se puede hablar de la presunción de inocencia que establece? Sí, y ya hablé de eso, ¿verdad? Que sí, que esa es una presunción iuris tantum. Ahora vamos a continuar. Perfecto, ya está claro eso. Ya expliqué los medios de prueba, ayer les expliqué cada uno de los medios de prueba del artículo 128, los cuales son declaración de partes, de testigos, de expertos. Hablamos de reconocimiento judicial, hablamos de documentos, les hice la diferencia entre documentos públicos emanados por un funcionario en el ejercicio de su cargo y hablamos de los documentos privados, ¿verdad? Hablamos también de los medios científicos de prueba, hablamos un poco del ADN y del método científico para donde requiera, ¿verdad? Por ejemplo, huellas dactilares, trayectoria balística, etcétera. Y la tarea que ustedes hicieron, y ahorita ya explicamos, ¿verdad?, de las presunciones legales y humanas. Legales, que están establecidas en la ley, humanas, mientras se admita prueba en contrario. El código no dice iuris tantum ni iuris et iure. La doctrina dice que se llaman iuris et iure y iuris tantum. En una demanda, las presunciones se ponen como legales y humanas, únicamente, ¿verdad? Iuris tantum y iuris et iure lo aprendieron ustedes, que es lo que dice la doctrina, que así se llaman en latín, ¿verdad? Cuando ustedes les pregunten en el privado y van a decir, ahora sí los voy a agarrar. Vamos a ver, compañero, ¿qué es la presunción iuris tantum y qué es la presunción iure et iure? Y déjenme dos diferencias. Ustedes ya no se van a asustar porque ya saben la diferencia. Ahora, el artículo 129 dice práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin ese requisito no se tomarán en consideración. Para las diligencias de prueba se señalará día y hora y la prueba se practicará de manera reservada cuando por su naturaleza el tribunal lo juzgue conveniente. El juez presidirá todas las diligencias de la prueba. Entonces, ¿cómo se practica la prueba en Guatemala? Para practicar una prueba en Guatemala, primero se debe ofrecer. ¿Cómo dijimos que eran las fases de la prueba, compañero? Proposición, ¿qué más? Ofrecimiento, proposición. Diligenciamiento. Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento. Entonces el artículo 129, obviamente cuando se ofrece la prueba y posteriormente se propone, las pruebas
Por ejemplo, si es una declaración de parte, cualquier otra prueba o declaración de testigos, por supuesto el juez va a dar citación a la parte contraria para que la misma, por ejemplo, si es una declaración de parte o declaración de testigos, va a haber, si es una declaración de parte, a diferencia del procesal penal, yo litigo mucho procesal penal, por eso es que a veces hago las diferencias con procesal civil, porque sí hay algunas, y para los compañeros que les quede más claro y no mezclen, ¿verdad? Por ejemplo, en procesal penal, la declaración de partes o declaración de testigo, las preguntas que se le pueden hacer a la persona que se le esté interrogando son libres, ¿verdad? Siempre y cuando no sea una pregunta redundante, abundante o impertinente, se puede preguntar, salvo que el juez declare una objeción y diga que es abundante, que es redundante, que es impertinente. De lo contrario, yo puedo, siempre que me sujete a esas reglas, dice el procesal penal, que yo puedo interrogar y preguntar libremente. En procesal civil, no. En procesal laboral, no. ¿Qué dice ahí la norma? Que yo no puedo venir y agarrar libremente y interrogar a una de las partes o a un testigo, sino que dice que tengo que pasar una plica y un pliego de posiciones o las preguntas, las mismas son calificadas por el juez y el día de que se diligencia la prueba, entonces ahí es donde se le va a preguntar y la persona absuelve las preguntas. Quiere decir, absolver es las va a contestar. Diga, y tienen que ir en sentido de diga sí o no, afirmativo o negativo. Mientras que procesal penal yo puedo preguntar siempre que sujete las reglas de que no sea impertinente, abundante, innecesaria. Yo le puedo preguntar, dígame si el día tal usted estuvo a tal hora y hizo esto y hizo lo otro, porque quiero establecer que usted estaba cerca de donde estaba la escena del crimen. Eso no lo puedo hacer en procesal civil. En procesal civil, diga la persona si conoce a Juan Pérez, sí o no. Diga la persona si elaboró un contrato con Juan Pérez, sí o no. Diga la persona si recibió dinero de Juan Pérez, sí o no. Es más, sí o no, y juez califica las preguntas y a la hora de hacer declaración de parte o declaración de testigos, las preguntas se califican y el juez primero las ve, las analiza y ya, si da su visto bueno, ya hace diligencia cuando se practica la prueba. Obviamente se señala día y hora para practicarse y se cita la parte contraria. La prueba se practica de manera reservada cuando por su naturaleza el tribunal lo juzgue conveniente, pero eso sí. Ya se vengan, yo los voy a... Compañeros, por favor, el micrófono. Por favor. Elvin, yo estoy en clase y los estoy cepillando. Vengan, por favor. Bueno, compañeros, cuidado con el micrófono, por favor. Vale. Entonces, esa es una diferencia que yo les puedo preguntar y yo les puedo decir que ustedes me digan qué diferencia tiene la práctica de la prueba con respecto a la declaración de parte, declaración de testigos, en procesal civil con procesal penal. ¿Cómo se califican las pruebas y en qué sentido debe ir una pregunta? ¿Qué es una plica? ¿Cómo se entrega? ¿Y quién debe absolver eso, verdad? Entonces, esa es una pregunta, ahorita lo estamos viendo, por supuesto, que yo les podría hacer en un examen para que ustedes me digan, bueno, licenciado, fíjese que la diferencia es que en procesal penal usted puede preguntar libre y espontáneamente, sujetándose a las reglas que establece la ley, el código, mientras que en procesal civil usted no puede preguntar libre y espontáneamente, sino que usted tiene que entregar una plica de preguntas y esa plica el juez la abre
en el momento de la audiencia y va a decir qué preguntas usted puede hacer y qué preguntas no puede hacer y debe de ir en sentido afirmativo o negativo. Esa sería la diferencia. ¿Por qué les estoy dando esta diferencia? Porque solo decimos, bueno, y es declaración de partes, y es declaración de testigos, y dictamen de expertos y reconocimiento judicial. Perfecto, ya se lo saben. Sigamos, pues. Y ustedes, puchica, ¿y cómo se hace una declaración de parte? ¿Y cómo se pregunta en una declaración de parte? ¿Y qué es una declaración de testigos? ¿Y cuál es la diferencia entre procesal penal y procesal civil? ¿Cómo pregunto en procesal civil? ¿Cómo pregunto en procesal penal? Entonces eso es lo que yo quiero que les quede claro. No sé si me están comprendiendo o tienen alguna duda. Pregunto. Aquí es donde se hace solo preguntas sobre un hecho controvertido, ¿verdad? Sí, o sea, obviamente, pues, pero la pregunta en procesal civil, a diferencia de la pregunta en procesal penal o el interrogatorio, es la forma técnica de llamarlo, es que en procesal civil es en sentido afirmativo o negativo. Diga sí, diga no. Diga sí, diga no. Mientras que en procesal penal la pregunta es libre y espontánea siempre que se sujete a las reglas que establece el procesal penal. No quiero que se las aprendan de memoria porque pues, mi curso no es procesal penal. Hubiera sido bonito darles ese curso, pero ahorita no estamos en procesal penal. Solo quiero que aprendan que en procesal penal la pregunta o el interrogatorio es libre y espontáneo siempre que el mismo no sea impertinente, abundante o redundante, ¿verdad? Mientras que en procesal civil sí hay una rigurosidad. Vamos otra vez al principio formalista y vamos a que la pregunta debe ser en sentido afirmativo o negativo, se debe entregar una plica, el juez califica las preguntas y luego el absolvente, que es la persona que va a contestar el interrogatorio, va a decir diga sí o no. ¿Por qué es absolvente? Porque va a decir absuelve, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, punto. Mientras que en procesal penal, en el interrogatorio la pregunta se puede extender un poco más, él puede contestar libremente, siempre sujetándose a las reglas, ¿verdad? Pero hay más libertad. Entonces aquí la forma de hacer la pregunta de procesal civil, quiero que diga, es que el interrogatorio debe ir en sentido afirmativo o negativo, se debe de pasar una plica, esa diligencia pues el juez va a señalar día y hora, el juez va a calificar las preguntas y luego el día del interrogatorio pues la persona que va a absolver las preguntas va a contestar en qué sentido, sí o no, punto. Esa es la diferencia, ¿está claro o no? Pregunto. Sí, está claro. Bueno, entonces, esa es pregunta de examen. Anótenla porque por eso les estoy diciendo, ¿verdad? Ya les estoy empezando a decir que les va a venir en el siguiente examen. Vale. Ahora, ¿qué es el absolvente? El artículo 132 pues, nos dice quiénes deben de absolver, cómo se articulan, cómo es permitido articular las posiciones, se refieren a los hechos ejecutados, el mandato, como eso ya no voy a entrar tanto en detalle, porque ya hemos hablado mucho del mandato, pero dice que debe de tener cláusula especial para poder absolver las preguntas en juicio. Si se pidiera que absuelva las posiciones, dicha entidad de una entidad pública o entidad jurídica va a designar quién deba contestarlas. Los menores de edad prestarán declaración de sus representantes, por los menores de edad prestarán declaración sus representantes legales, o sea, sus papás. Sin embargo, si se trata de mayores de 16 años, el articulante podrá pedir que la diligencia se practique con el menor en presencia de su representante legal. Si el que debe absolver las posiciones estuviera fuera del lugar del juicio, el juez comisionará para la práctica de la diligencia respectiva al tribunal correspondiente acompañando la plica. Muy bien, aquí solo dice un poco del mandato, quién debe absolver, quién no debe absolver, si es una entidad jurídica que pueden designar a una persona para que absuelva las mismas,
y si es menor de edad, a través de su representante legal o mayor de 16 años, la persona mayor de 16 años y su representante legal. Y dice, lea el 132. El 133 nos habla de las posiciones. Otra vez, los hechos personales del absolvente sobre el conocimiento de un hecho expresadas con claridad y precisión en sentido afirmativo, lo que yo les estaba diciendo. Diga si Juan Pérez estaba tal día parado en la esquina de la Sexta Calle y Sexta Avenida, ¿sí o no? Diga si cómo vive lo que yo les estaba diciendo, cómo debe ir, cada posición debe versar sobre un solo hecho. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a los hechos controvertidos en el proceso. Ahí hay otra diferencia entre cómo es el interrogatorio en procesal civil y cómo es el interrogatorio en procesal penal. Cómo deben de versar las preguntas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Y que el juez siempre va a estar observando que sea de esa forma, ¿verdad? Principio formalista, de nuevo, lo vemos inmerso en el 133. Ahora, el 134 pues nos dice cómo se practica la diligencia, ¿verdad? Bajo juramento prometo decir la verdad y nos van a decir, bueno, pues a continuación la pena es relativa al delito de perjurio, ¿verdad? Obviamente, si es una declaración de parte, es perjurio. Si es una declaración de testigos, es falso testimonio. Pero digo para que estén ahí pilas ahí con su procesal penal. ¿Qué delito comete la persona que faltare a la verdad en una declaración de parte? Delito de perjurio. ¿Qué delito comete una persona que faltare a la verdad en una declaración de testigos? ¿Qué delito comete, compañeros? Falso testimonio. Entonces, solo para que tengan presente eso, si yo se los preguntara. De ahí no voy a ahondar porque necesito que lean el 134, eso ya se los había dejado yo de lectura. El 135 también. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas, lo que ya les había explicado a la hora de contestar una pregunta. Ahora, el valor probatorio. Eso sí me interesa. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de este. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Cuando alguien viene y confesamente pues presta una declaración legalmente ante un juez y dice, señor juez, sí, yo contesto, ¿verdad?, las preguntas o yo me abstengo de contestar las preguntas y tomo como cierto todo lo que se dice, sea como sea eso, va a producir plena prueba. Quiere decir que mientras sea delante de un juez competente. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de este, o sea, a hechos personales del interrogante. El declarado confeso puede rendir prueba en contraria. El que obviamente confesamente se declara, bueno, sí, o sea, yo diga si usted es esa su firma o no es esa su firma. No, señor juez, esa no es mi firma, la falsificaron, o sí, señor juez, esa es mi firma, o cualquier cosa que el que deba absolver las preguntas se declare confeso y diga que no es así. Entonces, obviamente puede rendir prueba en contrario, puede decir, sí, esta era mi firma, sí, no esta era mi firma. Ese es un ejemplo clásico cuando están cotejando firmas, ¿verdad?
en un juicio de nulidad, qué sé yo, del instrumento, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora, la confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo venir e interrogar a alguien fuera de juicio. Sí, lo podría hacer, pero no produce plena prueba, ni como la confesión prestada legalmente delante de un juez competente. Solo como principio de prueba, dice el Código Procesal Civil. Esa es una diferencia muy grande entre nuestro sistema, que es nuestro sistema de valoración de la prueba legal o tasada, el sistema que nosotros utilizamos aquí en Guatemala o en la mayoría de países de Latinoamérica, y el sistema que se utiliza, por ejemplo, en el Reino Unido o en Estados Unidos, que allá sí la confesión extrajudicial sí tiene valor probatorio y sí produce plena prueba, porque allá pues se puede hacer una reunión entre abogados y sus partes, se pone una videocámara y ahí le llaman la confesión judicial para que produzca plena prueba. Allá no se llama confesión judicial, sino se llama deposition o deposición. Y en esa deposición, la persona pues va a contestar ciertas preguntas. Eso va a quedar guardado y puede ser ante su abogado, ante las partes, y eso después a la hora de validarlo o judicializarlo ante un juez, el juez sí le puede dar valor probatorio y decir, bueno, una confesión extrajudicial, esta persona confesamente declaró que sí había sido él, entonces estuvieron presentes en la diligencia las partes, sus abogados, fue una diligencia bien practicada, le da valor probatorio. Aquí no, aquí dice que esa confesión extrajudicial o deposición, como la llaman en los países como Estados Unidos o Inglaterra, solo se tiene como principio de prueba. Aquí sí es más riguroso, ¿verdad? La confesión tiene que ser legalmente bajo las reglas establecidas en el procesal civil y mercantil y ante un juez competente, punto. Esa es una diferencia entre el valor probatorio que se le da a la confesión judicial en Guatemala y el valor probatorio que se le da a la confesión judicial en Estados Unidos o otros países. Derecho comparado, si yo les pregunto cuál es la diferencia entre la confesión judicial y el valor probatorio que se le da a una confesión legalmente prestada ante un juez competente y una confesión extrajudicial que según nuestro Código Procesal Civil como principio de prueba. No sé si está claro eso, compañeros. ¿Podemos seguir? Licenciado, disculpe, yo quería decirle si podría repetir lo que dijo del perjurio y el falso testimonio, es que no alcanzo a escuchar, disculpe. Pongamos atención, pues, compañeros. La declaración de parte, si la declaración de parte, una de las partes faltare a la verdad, comete delito de perjurio, dice el Código Procesal Civil. Si en la declaración de testigos algún testigo faltare a la verdad, comete delito de falso testimonio. Eso fue lo que les dije. Gracias. Eso, solo para que lo tengan claro, ¿verdad? Porque van a decir, pues, y a veces decimos, alguien fue a un juicio y cometió perjurio, y de repente una persona y cometió falso testimonio. Y entonces, ¿cuánto es perjurio y cuánto es falso testimonio? ¿Y quién comete? Alguien que faltare a la verdad y es parte del proceso, perjurio. Si es testigo, falso testimonio. Y si es un perito el que está faltando a la verdad o está cambiando su dictamen, obviamente hay una falsedad, puede haber una falsedad material, ¿verdad? Es distinto, ¿verdad? No es procesal penal, solo se los estoy diciendo para que se lo identifiquen y para que, como todo tiene relación,
lo puedan decir, bueno, ahora sí el licenciado ya nos enseñó qué es una declaración de parte, una declaración de testigo, cómo se presta la confesión judicial, en qué sentido deben ir las preguntas, cómo se deben de calificar, cómo se diferencia entre otras ramas como procesal penal, procesal civil, qué es una deposición, por ejemplo, que en Estados Unidos se llama deposición judicial, aquí se llama confesión judicial, pero aquí la confesión extrajudicial son los principios de prueba, aquí sí tiene que ser con las reglas de procesal civil y ante un juez competente, y qué delito comete cada una de las partes, testigos o expertos cuando faltare a la verdad, ¿verdad? Eso es lo que yo pregunto si está claro. ¿Sí o no, compañeros? Díganme. Sí, Vale, gracias. Ahora, el Código Procesal Civil también nos dicen quiénes tienen la obligación de declarar. Y dice que tienen obligación de declarar los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar. Están obligados a declarar como testigos, siempre que fueren requeridos. El juez les impondrá los apremios legales que juzgue convenientes y se negaran a declarar sin justa causa. Cuando uno de los litigantes puede presentar hasta 5, cada uno de los litigantes puede presentar hasta 5 testigos sobre cada uno de los hechos que deban ser acreditados. Entonces, en principio dice que las partes pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos. Cualquier persona puede declarar como testigo, cualquier persona que tenga la capacidad. Un menor de edad no puede declarar como testigo, salvo que esté su representante legal, pero en principio que tengan capacidad para poder declarar y que estén en el pleno uso de sus derechos y obligaciones, ¿verdad? Puede declarar en un juicio. ¿Cuál es la aptitud para ser testigo? La ley dice que, en principio, los mayores de edad o los que tienen la capacidad legal son los que pueden declarar sobre un hecho controvertido cuando alguna de las partes los ofrece como testigos en un juicio, pero hace una salvedad y dice, cuando se requiera necesario, también los mayores de 16 años, dice, pueden declarar siempre y cuando esté su representante legal. Puede ser admitida a declarar como testigo cualquier persona que haya cumplido 16 años. Entonces, en principio, mayores de edad, pero hay una excepción. Puede ser testigo una persona que sea mayor de 16 años. Por supuesto, debe comparecer siempre con su representante, pero puede tener la aptitud para ser testigo. ¿Quiénes son testigos inhábiles? El Código Procesal Civil dice que son testigos inhábiles los testigos de los parientes consanguíneos o afines de las partes, ni el cónyuge aunque esté separado legalmente. No obstante, podrá recibirse la declaración de tales testigos si es propuesta por ambas partes, así como los procesos sobre edad, filiación, estado, parentesco o derechos de familia que se litiguen entre parientes. En principio, la ley dice que no pueden ser testigos los parientes consanguíneos o afines de las partes, ni el cónyuge, aunque esté separado legalmente, salvo en los procesos de edad, filiación, estado, parentesco, derechos de familia, es la única excepción, pero en principio cualquier testigo que sea pariente consanguíneo de alguna de las partes o que sea cónyuge, aunque esté separado, no puede declarar. Si no es por un proceso de familia, filiación, parentesco que litiguen entre parientes, no puede declarar. Yo no puedo llamar a declarar a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano, ni a mi cónyuge, aunque estemos separados, no lo puedo llamar a declarar porque es un testigo inhábil. Y si no es un proceso de familia, como establece el 144, no es un testigo hábil. Pregunta de examen. ¿Quiénes pueden ser testigos? Cualquier persona mayor de edad o, en su defecto, que tenga como mínimo 18 años
y comparezca con su representante legal. ¿Quiénes no pueden ser testigos? Cualquier persona que sea pariente consanguíneo de las partes o el cónyuge, aunque estén separados legalmente. ¿Quiénes no pueden ser testigos? Obviamente, pues, tenemos el interrogatorio. Cuando es prueba testimonial, pues ya les había hablado, se presenta una solicitud de interrogatorio, debiendo ser las preguntas claras y precisas. Ahora bien, el interrogatorio deberá formularlo la parte de modo que cada pregunta no se refiera sino a un hecho simple, sino el testigo debe contestar su respuesta. No es permitido dirigirles o consignar preguntas de apreciación, ni de opciones, ni opiniones suyas. O sea, no se pueden hacer preguntas subjetivas. Lo que yo les había dicho, ¿verdad? La pregunta, el interrogatorio en la prueba testimonial, se presenta una solicitud, el juez califica las preguntas deben ser claras y precisas, en general deben ir en sentido afirmativo o negativo, y no debe ser sobre un hecho controvertido y no deben ser subjetivas, ¿verdad? Ya habíamos hablado de cómo deben ir esas preguntas. Ahora, vamos a ver, necesito que lean el 146, 147, 148, que son las generales de ley, 149, hasta el ahorita les digo. Hasta el 171. Ahí vamos a encontrar el perjurio, los gastos, la declaración fuera de tribunal, la habilitación de tiempo, la nulidad de las declaraciones, la fuerza probatoria, las tachas, los intérpretes, la proposición y designación, la recepción de la prueba hasta el reconocimiento judicial, la presentación de los documentos, bueno, el 194 y 95 también, que son las presunciones, pero quiero que lean específicamente hasta el 195, hasta donde llegan las presunciones humanas, ¿verdad? Que ya vimos cuáles son las clases de presunciones. Porque no me da tiempo para detenerme tanto en explicar el reconocimiento. O sea, ya se los expliqué a grandes rasgos, pero no me alcanzaría ni siquiera toda la semana y no terminaría el juicio ordinario con todas sus incidencias. Estoy tratando de darle los principales conocimientos que necesito que ustedes sepan, pero también necesito que ustedes apliquen la lectura correspondiente. Hasta el 195. Y ahora sí, quiero llegar al 196, que es la vista. Cuando ya se practican las pruebas, ¿cuáles son las pruebas, licenciado? Ya vimos cuáles son las clases de prueba: reconocimiento judicial, declaración de partes, declaración de testigos, medios científicos, presunciones, todo lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil, se señala día y hora para la vista. ¿Y qué es la vista? Es la acción procesal de que cuando concluye el término... Compañeros, por favor, el micrófono. Por favor. La vista es aquella acción procesal en donde el juez de oficio va a señalar día y hora dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial, para alegar por escrito o de palabra, dice, sus alegatos entre las partes, si éstas así lo hicieren. La vista será pública si así se solicitare. Cuando la prueba haya concluido y ya se haya diligenciado, el juez va a señalar día y hora para la vista, y la vista es aquella acción procesal mediante la cual las partes presentan sus alegatos finales por escrito o de palabra
para terminar de convencer al juez acerca de sus pretensiones. ¿Y qué viene después de la vista? El auto para mejor fallar. Pero ese es facultativo. Si el juez lo estima pertinente, se va a dar auto para mejor fallar. Si el juez no lo estima pertinente, no va a haber auto para mejor fallar. El artículo 197 dice que cuáles son en dónde se podrá acordar el auto para mejor proveer o para mejor fallar, ¿verdad? Las diligencias que se platicarán en un plazo, dice la ley. Ya sabemos que no se cumplen en la vida real los plazos por la excesiva mora judicial que hay, ¿verdad? Pero dice que no debe ser mayor de 15 días. Y contra estas resoluciones no se admitirá recurso alguno y las partes no tendrán derecho en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les conceda. O sea, el auto para mejor fallar es facultativo. Los tribunales podrán pedir en cualquier momento para esclarecer cualquier cosa que necesiten, volver a reevaluar, traer a la vista cualquier actuación, practicar algún reconocimiento o avalúo, y practicar las diligencias en un plazo no mayor de 15 días. Si lo estiman pertinente. Si no lo estiman pertinente, pues nos vamos de una vez a la sentencia. ¿Y qué es la sentencia? Es aquella acción judicial mediante la cual el juez plasma una resolución final que pone fin al proceso. Es una forma normal y formal de ponerle fin al proceso. Cuando concluye la vista o el plazo para el auto para mejor fallar, se dicta la sentencia conforme a la ley del organismo judicial. ¿Cómo se dicta la sentencia? Pues la sentencia ya les dije qué es, cómo debe de ir, dónde están los requisitos de la sentencia, los encontramos en la ley del organismo judicial, no voy a ahondar en eso. Y contra esa sentencia que ya sea que declare con lugar la pretensión del actor o sin lugar la pretensión del mismo, contra esa sentencia, esta se puede apelar. ¿Y en qué sentido se va a apelar? Pues dependiendo si es de forma, de fondo, se va a presentar un recurso de apelación. Y como todo recurso de apelación es un recurso de alzada. Y este recurso de alzada, ¿quién lo va a conocer? La sala de la Corte de Apelaciones de Ramo Procesal Civil y Mercantil es la que va a conocer el recurso de apelación que se presente en contra de la sentencia de un juicio ordinario. ¿Cuánto tiempo tenemos para presentar la apelación después de que dictó sentencia un juez en un juicio ordinario, compañeros? ¿Cuál es el plazo? 3 días, Rick. 3 días según la ¿qué? ¿3 días según qué? ¿Cuál es el fundamento, compañeros? Compañeros, entonces si no me dicen, me empiezo a llamar por nombre. ¿Cuál es el fundamento de esos 3 días para presentar apelación? El artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué dice? Dice, el término para interponer la apelación es de 3 días y debe hacerlo por escrito, en el tercer párrafo. Muy bien, muchas gracias. ¿Y ante quién vamos a elevar la apelación? Les dije. ¿Quién va a conocer esa apelación? La sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Ajá. ¿Y quién va a calificar el recurso de apelación? ¿Quién lo va a calificar que cumpla los requisitos de ley? ¿Quién lo va a calificar? El juez. El juez ante quien lo estamos interponiendo. El juzgado ante quien estamos interponiendo el recurso de apelación. ¿Quién lo va a calificar para admitirlo para su trámite? Y cuando lo admitan para su trámite y lo eleven, ¿quién lo va a conocer? La sala.
¿Está clara la diferencia entre calificar y conocer? Sí, Lick. Sí, Lick. Vale, perfecto. Entonces, pues ahí ya nos vamos a una segunda instancia, ¿verdad? Y ya va a conocer la sala de la Corte de Apelaciones de ramo civil y mercantil. ¿Y cómo va a conocer? Pues obviamente llega el recurso de apelación a la sala señala el lugar y el día y hora para conocer en vista los alegatos, ¿verdad? En la primera instancia. Sí. Fíjate que nosotros somos los del carrito más de noche. O sea, siempre. Compañero, por favor, su micrófono. Si puedes así me dijo. Usted 5 a 8 no puede. Compañero, por favor, su micrófono. Antes que empiece la clase dije. Sí. Como nos queda cerca. Compañero Hugo, su micrófono, por favor. Digo que anoche estaba su esposa. Sí. Nos calculamos que a las 8. Bueno. Estoy viendo que algunos sí están poniendo atención a la clase, les agradezco, están presentes, y otros solo están en automático, no ponen atención a la clase, se les activa el micrófono y no hacen caso. Ya se los dije un montón de veces, ya se los dijo Melanie, y entonces no quieren hacer caso con el micrófono. Entonces, desde ahora voy a empezar a bajar 5 puntos del examen a los compañeros que activen el micrófono y no están poniendo clase. Y es el primero que se hace acreedor a menos 5 puntos dentro de su examen. Y el que siga, así me voy a ir. Porque no es justo para los compañeros que sí están conectados y están poniendo atención. De una vez se los digo, 5 puntos menos en el examen parcial. Ya me cansé de decirles que pongan atención y que no es solo de venir en automático, ¿verdad? Entonces ya le aviso al compañero, ¿verdad? Primero, antes de apuntarlo, yo Entonces, necesito, por favor, compañeros, que me lean de los artículos del juicio oral de alimentos. Es el artículo 199, que dice que se pueden presentar en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas, la división, la declaratoria y los asuntos que por disposición de la ley o por medio de las partes deban seguir en esta vía. Quiero que me vean qué asuntos se tramitan en materia de juicio oral. A detenernos mucho en el juicio de alimentos, porque es el que más se lleva en la práctica. Por favor, que la próxima clase me lean estos artículos. Les voy a preguntar cuáles son lo que se diferencia en juicio oral y vamos a detenernos especialmente en los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Por favor, para la próxima clase, pongan atención. Yo les voy a dar la palabra para que podamos ir desarrollando el juicio oral y así, pues, con el poco tiempo que tenemos, vamos a ir avanzando y aclarando los aspectos más relevantes de cada uno de los juicios. Buenas noches. Disculpe, es que no lo entendí casi nada. ¿Será que lo va a publicar en Classroom? Sí, le voy a pedir a Melanie que lo publique en Classroom. Es que el compañero no deja escuchar. No, apaga tu micrófono, por favor. Yo ya les dije que van menos 5 puntos menos en el examen parcial y el primer compañero que se hizo acreedor de eso es el compañero Hugo. Ahí me dice, yo les voy a publicar en Classroom la tarea que les estoy dejando y así nos vamos a ir con cada compañero que no haga caso y no pongan atención hasta que se queden sin puntos en el examen. Ahorita ya van con 5, ¿verdad? Yo les voy a pedir que les publiquen la tarea en el examen y muchas gracias a los que están presentes y poniendo atención. Feliz noche, compañeros, y continuamos mañana. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.
Sí, ¿verdad? Y cambiar el costo aproximado de 1.800. Con todo, o sea, puestos, todo y mano de Hugo, perdiste 5 puntos. cuando hemos aumentado el motor y le digo que para el caballo que me está pasando la palabra. Entonces, que duerme la plata, demasiado. Entonces, no pudiéramos cambiar su vehicular. Solo ver que digamos que no esté torcido, está torcido sin tener que está cambiando. Entonces ahí está vehicular no mueve por completo. Pido el. Vale, entonces lo vinimos a grabar y estaba como que muy. Y lo habíamos tratado, ¿no? Entonces, todos los semanales, como casi 3 meses escondidos lo que está. No, también. Hasta que se me escapó una vez, era hembra, que era más. Y la inflaron y ya tienes que casi países. Pero, che, tomando entonces, puedo yo solo quitar las platas, quitar las platas,